Partimos de la base que los sistemas penales no resuelven los conflictos, en primer lugar, sino que los agravan. En segundo lugar, actúan de forma selectiva. Y en tercer lugar, producen y reproducen la criminalidad. Un dato que tomé de la última estadística del Servicio Penitenciario Federal del 2003 al 2010 nos dice que el 60% de los niños o de los jóvenes adultos que están privados de la libertad han provenido de institutos en un 50% del Roca y del San Martín. De ese porcentaje, no de ese porcentaje, de los que están privados de la libertad, el 71% tuvo alguna detención previa. Y han tenido familiares detenidos el 52% de los varones que están hoy privados de la libertad. Sigo hablando de jóvenes adultos, y el 66% de las mujeres. Un dato para tener presente: el 80% de los jóvenes adultos privados de la libertad mantiene contacto con algún familiar. La primera conclusión, entonces, a la que arribamos es que ver al derecho penal como un derecho igualitario y de prevención es insostenible bajo un modelo de desigualdad crónica y desigualdad social como el modelo que tenemos en este país. Por eso, y en base a las responsabilidades que nos competen en un Estado de Derecho, tenemos que ser muy, pero muy cuidadosos al momento de legislar para no generar un derecho que, lejos de resolver las cosas, lo que haga sea seguir cristalizando lo que las clases dominantes piden. Por eso, en el dictamen que hemos firmado y que creo que todos los que están acá lo conocen y que hemos logrado la mayoría dentro de diputados, aunque vamos a tener que seguir peleándola porque no va a alcanzar con que se vote en la Cámara de Diputados, porque tenemos una media sanción desde el Senado donde sí está el tema de la baja. Y en el resto de las cuestiones hemos logrado introducir algunas mejoras que en realidad, habiendo llegado a un acuerdo casi total en generar un sistema penal diferenciador, un sistema penal donde la protección integral de niños y niñas funcione, de poner determinadas exenciones, como por ejemplo el hecho de que no sean punibles los partícipes secundarios, de poner la privación de la libertad como exención y última ratio, o sea, como excepción, y última razón para tomar en el caso de jóvenes de 16 a 18 años y otras tantas que ustedes podrán ver, porque en realidad entendemos que los jóvenes no deben estar bajo ningún punto de vista con los adultos y no deben estar sometidos al mismo proceso y mucho menos al mismo régimen de penas que pueden estar sometidos los adultos. Más allá de las consideraciones que, como ustedes podrán observar, desde nuestro punto de vista no es el derecho penal la respuesta. Pero, entendiendo que tenemos derecho penal y vamos a tener derecho penal para rato, lo que sí tenemos que ser es sumamente cuidadosos para mínimamente poner un freno a este ejercicio punitivo del Estado, que sea un freno real, que sea un freno efectivo, precisamente porque lo que está en riesgo es la niñez, es la juventud, son nuestros niños, son nuestros jóvenes. Entonces, si hablamos de inseguridad, estamos hablando de delito, y si hablamos de delito, creo que la primera base que debemos tener es que tiene causas muchísimo más profundas aún que la pobreza. Lamentablemente, la pobreza, el régimen de exclusión en el que crecen nuestros niños, en el que se desarrollan nuestros jóvenes, donde nos encontramos, por un lado, la cronicidad del desempleo o la vulnerabilidad del empleo, la deserción escolar, crecer privados de todo, crecer en ambientes de xenofobia, en ambientes de exclusión de sus propias clases, o sea, dentro de las clases bajas y de las clases muy bajas, nuestros niños crecen de esta manera, que es lo que nos estaban contando recién. Vengan a nuestro barrio, vengan a ver cómo vivimos, para ver qué sentimos. Y esto, y acá para mí viene la clave
una de las claves que debemos abordar y que yo estoy segura que en esta audiencia hoy se va a abordar es qué sucede con esto con este planteo, con esta situación. Y lo que sucede es que son estos niños y jóvenes manipulados por una mafia político-policial, que es la que hace uso, abuso, utilización, adiestramiento y hasta obligación para nuestros jóvenes de delinquir. Obligación que puede terminar con sus vidas si no entran en este circuito. Y la verdad que la única forma que vemos es, para nosotros, insostenible pensar en producir leyes penales más duras, leyes penales que terminen coartando la libertad, la poca libertad que pueden tener los niños y niñas que crecen en ambientes desprovistos de todo lo necesario, de las necesidades básicas, ambientes con hambre. Y la verdad que, más allá de hablar del ambiente, hablar del hambre como un crimen, del hambre como factor de disciplinamiento, factor de sometimiento total. Y estas son las condiciones de exclusión y desigualdad que tenemos aún en la República Argentina, más allá de reconocer que hemos tenido algún tipo de avance, hay situaciones que continúan igual y otras que son profundamente crónicas. Yo quiero resaltar un aspecto que es la cuestión educativa. Se ha hablado de mucha hipocresía y si hay una gran hipocresía es en el tema de la educación. Todos los modelos evaluativos de la educación dicen que la educación anda bien o mal si la educación sirve para trabajar. Básicamente es eso. Es decir, una escuela de la periferia es buena o mala si los chicos salen de ahí y pueden tener algún conocimiento básico para trabajar o no. O sea que todo lo que hace la dimensión en la formación de la conciencia no es una responsabilidad de la escuela. Concretamente, si hay algo que muestra que nuestro sistema educativo tiene un verdadero fracaso, es que hay cientos y miles de pibes que justamente terminan no yendo a la escuela o yendo a delinquir. O sea, el problema educativo no es solamente un problema de infraestructura, el problema educativo no es solamente un problema de plata, es la condición básica el tema de la plata, pero también hay que ver cómo son las escuelas, qué diablos se hace en las escuelas. Este es un punto. ¿Qué es lo que se enseña? ¿Qué tipo de prácticas? ¿Cómo se democratiza? En fin, ¿qué tipo de vida ciudadana son las escuelas? Y eso es una cuestión un poco más profunda, pero en eso el gobierno ha profundizado la tradición neoliberal, que es justamente dividir. En las escuelas se va a aprender para trabajar, para hacer negocio, para vivir la vida de mercado. Y la parte de la ideología se la dejaron a los medios de comunicación y a todo un conjunto de instituciones. O sea que la formación de la conciencia hoy está prácticamente poco en la escuela y está mucho en todo un conjunto de instituciones sociales. Y eso adquiere toda su crudeza en los institutos y justamente en las cárceles. Entonces, hablar de toda la cuestión de la seguridad y no tener una clara decisión de transformación en el plano educativo y de fortalecer la perspectiva educativa de los institutos y de la cárcel me parece una franca hipocresía. E inclusive decir de antemano que por el solo hecho de que los institutos no funcionaron, nunca más van a funcionar, eso es francamente una mentira. Tranquilamente podría haber institutos que protejan, que contengan y que sean perfectamente formadores de conciencia. Nada dice que sean de una manera u otra. Es la concepción política y ideológica que está primando, que hace que tengamos los institutos que tenemos y las cárceles que tenemos. O sea, la cuestión educativa acá está fuera de discusión. Discutimos solamente la parte jurídica del problema o cuando agrandamos un poco más aparecen todos los elementos de la pobreza que son todas condiciones necesarias. Pero el tema pedagógico, a mi entender, juega un papel central y debería estar también en el centro de la discusión. Quiero plantear esto en el marco de la causa y efecto porque es necesario ubicar cómo se dan las cosas. Es cierto, ¿no?, que hay dos visiones para ver el tema de la seguridad. Hay dos visiones para ver el tema de la sanidad, ¿no? Hay dos visiones para ver dos modelos de país. Y yo digo el tema de la salud porque es un tema que es emblemático, que a uno le sirve para pensar. Los tipos que piensan en construir hospitales
que construyen clínicas lujosas. Esos tipos son los que piensan en el negocio de la enfermedad. A esos tipos nunca les interesó la salud. El tipo que hace hospitales es porque a ese tipo no le interesa resolver el tema de la salud. Le interesan otros temas que están vinculados con la venta de medicamentos, con los laboratorios. Le interesa la salud a aquellos que se ocupan de la prevención. Y ocupo este ejemplo, para decir que quienes, ¿no?, hacen de la seguridad el sinónimo de comprar fierro, patrullero, cámaras, etcétera, etcétera, no les interesa la seguridad. Lo que les interesa es el negocio de una empresa más importante que existe en el mundo. Mire si será importante la industria de las armas, de la seguridad, que es quien conduce, quien tiene la hegemonía en el Pentágono, que es el imperio que hoy, de una u otra forma, fija políticas en el mundo. Entonces, quienes están hablando de seguridad y quieren hacer sinónimo de meter en cara a nuestros pibes, en realidad lo que están haciendo es ocultar un importante negocio. Porque no solo hay problemas de seguridad en las grandes ciudades, donde indudablemente se van amontonando los pobres, los cientos de miles que el sistema va expulsando. Hay inseguridad también en las zonas rurales. Y a mí me gustaría saber quién va a meter en cana a los responsables del glifosato, a los responsables del cianuro, a los responsables de la contaminación de las petroquímicas. Porque eso también tiene que ver con la seguridad. Entonces, a mí me parece que es bueno terminar con la Argentina de la ley del embudo, ¿no? Lo más angosto para nosotros y lo más grueso para ellos, donde siempre los castigados son los más pobres. Así como venimos a plantear, ¿no?, el no a la baja, ¿no?, y así como venimos a adherir a este clamor colectivo del campo popular, también venimos a sostener frente a ustedes y públicamente nuestro compromiso. Vamos a pelear contra este proyecto de ley. Vamos a pelear contra los diputados, como indudablemente hemos peleado contra los senadores que la voten. Los vamos a escrachar. Pero si ellos consiguieran imponerlo, venimos también a comprometernos a seguir peleando contra la ley y a seguir peleando contra el modelo de país que origina estas barbaridades. Porque los legisladores, que son la mano de obra para poder aplicar este modelo de país, indudablemente hay que castigarlos, pero no alcanza con eso, compañeros y compañeras. Necesariamente hay que plantearse un nuevo modelo de país, porque la falta de libertad y democracia sindical, porque el hecho de la desaparición de los compañeros, porque el hecho que este sistema no nos puede devolver nunca más, porque Julio López nunca más volvió, indudablemente quiere decir que con esta democracia no alcanza, que hay que ir por una democracia plena, y esa democracia se construye construyendo una nueva institucional en nuestro país.